Recuerdo siempre que desde chico me interesó mucho la fotografía. Estoy hablando cuando que era chico, tendría 12 años, 13 años, y falleció mi abuela y empezó, como que me donó, me dio todas las fotografías que había y las guardaba, porque siempre me interesó y era el que le preguntaba a ella quién es tal pariente, quién es otro. No llegué, lamentablemente, a poder preguntarle a todos. Ese fue mi primer recuerdo que tengo del interés por la fotografía. A partir de ahí empecé a interesarme y a leer algunos artículos de fotografía. No era como ahora, estoy hablando 1981 aproximadamente, 1980, 1981, y empecé a leer algunos artículos de fotografía. Entonces tenía unos amigos que nosotros decíamos los chicos grandes, es decir, yo tendría mucho menos años que ellos, eran más grandes, y ellos estaban interesados tanto en el cine como en la fotografía. Y entonces me prestaron algunas revistas de fotografía en ese momento, y luego me interesó y yo trabajaba en un banco y le compré a un negocio de fotografía una cámara pequeña, pero 35 milímetros. Me la llevé a casa, empecé a verla y lamentablemente digo, no me gustó demasiado, dije, no, me dedico a otra. Y la primera cámara de fotografía fue una Ricoh KR5. Al otro día fui y le dije, no, dame una cámara más grande y me compré a partir de ahí una Reflex. Con esa cámara empecé a hacer mis primeros pasos en fotografía. Como había comentado, me interesaba la fotografía y trabajaba en el Banco Provincia. Y paralelamente a trabajar en el Banco Provincia, estudiaba veterinaria. En la veterinaria, mucho en ese momento, estamos hablando 81, 82, no me satisfacía demasiado. Y siempre me interesó y coleccionaba la enciclopedia Jacques Cousteau. Y admiraba, ¿no? A todos esos viajes biólogos y todo lo que eran los documentales de animales. Entonces dije, bueno, paralelamente a estudiar veterinaria y que mucho eso de vender correitas, alimento y demás no me interesaba porque la investigación era lo que me interesaba, voy a tratar de empezar a aprender, ya que me gusta la fotografía, a hacer documentales de animales. Entonces empecé en la fotografía, no digo que elegí ser fotógrafo, empecé a hacer fotografía de animales y después rápidamente, así como cambié de cámara pequeña a una más grande, me di cuenta que los animales o los insectos en ese momento que sacaba fotografía macro, no era lo que más me satisfacía, lo que más me llenaba y descubrí el tema de la fotografía antropológica, la fotografía documental, los retratos, la fotografía de viajes. Y ahí es donde empecé lo que se podría decir, no digo carrera, pero bueno, mi trayectoria fotográfica fueron mis primeros pasos en la fotografía. Con respecto a las cámaras que utilicé así a lo largo de mi vida, empecé con las cámaras simples, ¿no? Con una Nikon, en la vieja época que era esa antítesis entre Nikon, Canon, Ford, Falcon, perdón, Ford o Chevrolet. Bueno, yo era de los de Nikon en ese momento, era lo que podía tener a mi alcance. Luego me interesaron muchas cámaras. Eso de que vos aprendés a manejar la cámara, me fui dando cuenta de algo, que la cámara es una herramienta, entonces como toda herramienta, eh, la cámara que utilices le va a dar cierto característica y cierta impronta a tu fotografía. Entonces, soy muy curioso en cuanto a técnicas, en cuanto a cámaras, en cuanto a formatos de cámara y en cuanto a soportes. Y creo que pasé por todas. Es decir, si tendría que hacer como un raconto como lineal, empecé por la clásica 35 milímetros para pasar rápidamente después a una 4x5. Tampoco me satisfaz. No me gustó mucho por el hecho de que no cambiaba el formato, sí cambiaba la dimensión y más calidad.
seguía manteniendo casi un formato rectangular, igual que el 2x3, aunque era un poco más cuadrado, y me pasé a me acuerdo de una Mamilla 330, creo que era una 330 que me fascinó. Rápidamente después la cambié por una Hasselblad, y esas fueron las cámaras así formato medio. Por supuesto tengo también una Rolex de colección que tiene para rollo 120, 220, que me encanta porque a diferencia de la Hasselblad, a ver, que yo la Hasselblad la tengo con el pentaprisma, entonces me parece que apunta la cámara, es muy inquisitiva. La Rolex es más pequeñita, a igual formato, y me siento con esa cámara me sentía muy cómodo. Utilizaba la cámara y es un formato que es indirecto, miro hacia abajo, tiene un punto de vista más bajo que la cámara al usarla con un formato que tenga el pentaprisma, entonces el punto de vista también cambia. Y a eso es lo que me refiero, que la cámara le da cierto sabor a lo que sería tu fotografía. Después también trabajé mucho con cámaras 4x5, formato grande, y eso en cuanto a los formatos, es decir, pasé por todos. Cuando ya no estaba conforme con un montón de, de ese tipo de cámaras, me dediqué a hacer cámaras que primero que sí eran como más clásicas, pero luego hice fotografía estenopeica. Entonces, uno de los primeros que empecé con fotografía estenopeica aquí en el país, allá por el primer congreso que fui invitado como exponente, fue en el 1999, 1998, en México. Fue el primer congreso que hubo. Y ya después construía. Entonces yo ya no quería esa esa, a ver, como impronta que el mercado ya me impone un formato determinado y yo tengo que trabajar con eso, que también me parece interesante. Y perdón, también con cámaras panorámicas. Tengo 2 cámaras panorámicas, que me interesa mucho el formato panorámico. Entonces, construir dentro de cada formato es distinto. Y luego me hacían las cámaras que no existían en el mercado, que la tecnocracia no me las imponía. Entonces me construía yo las cámaras que me parecían interesantes y que no tenía acceso a ese tipo de cámaras. Desde cámaras cónicas, formatos cónicos, cámaras que disparan hacia varios lados, multiformatos, multiestenopeicos con varios objetivos y proyecciones. Y también trabajé con cámara que le llamamos cámara pobre, bueno, entre ellas la cámara estenopeica, pero también trabajé mucho con Olga. eh, ya la primera Olga, no sé, antes del 2000 o mucho más. Así que pasé por diversos formatos. Eh, También Polaroid, también trabajé mucho con estenopeica, con formatos Polaroid o tipo Insta, como la PN55, que tenía un negativo y un positivo. Es decir, investigué en todo tipo de formatos, de los que yo puedo en este momento como recordar. Bueno, los temas que me inspiran en fotografía son diversos. Conectando con lo anterior, desde el hecho de hasta construir una cámara fotográfica en la cual la cámara en ese momento, una cámara estenopeica, por ejemplo, era el medio, es decir, el resultado que obtenía dependía de la cámara fotográfica, como ya había dicho antes, que los formatos cambian, el tipo de cámara te da una impronta, es una herramienta, y esa fotografía va a tener una impronta determinada de acuerdo a la cámara que utilices. Más luego me di cuenta de que ya la cámara no era el medio cuando estaban en los procesos de investigación así de construcción de cámaras estenopeicas, y ya no me interesaba el fin, sino me interesaba es decir, la fotografía como fin, sino lo que me interesaba en realidad era la cámara en sí. El fin era la cámara. Es como alguien que construye la cámara y no le interesa utilizarla. Algunas de las cámaras las utilicé también como soporte. Entonces se las daba a amigos pintores que las pintaban y tenía dibujos, pinturas arriba de la cámara que las guardaba. También las utilizaba. Entonces la cámara era el soporte de la obra de algún amigo, me apropiaba de la obra de algún artista amigo. Y a lo último ya diseñaba la cámara,
la dibujo como un plano, como a lo mejor un arquitecto sin hacer comparaciones y demás, pero no la construía, que alguien la construya más luego, en algún momento. Entonces, el diseño ya era lo que me gustaba. Como dije, la cámara le da una impronta a tu fotografía, por lo cual los temas que me interesa también es que son diversos. Yo algo había ya hablado de eso, me interesaba más lo antropológico, lo humano, ¿no? Donde el centro sea el ser humano en sí. Respecto a esto, abarca de todo. Puedo hacer desde naturaleza muertas en una narrativa, que son objetos o algo que habla de una persona incluso, espacios, me interesan mucho los espacios vacíos, espacios naturales, pero siempre dentro de algún tema que sea humano, ¿no? No sé, por ejemplo, últimamente estuve en Uzbekistán realizando un tema sobre el medio ambiente, el retiro del mar Aral, cómo se secó el mar Aral por consecuencias del hombre, de haber hecho algunas cosas mal el hombre, y el mar se retiró produciendo uno de los últimos problemas ecológicos a nivel mundial, sin importarle a ciertos intereses eh, puede llamarse económicos, el tema del medio ambiente, ni las personas que habitan ese medio ambiente. Entonces, el tema en realidad es ronda a través del hombre. Con respecto a, a qué temas en sí, me di cuenta que todos los temas igual tienen como un hilo conductor, algo transversal que los une. Y es la diversidad, es la marginalidad, el borde, es decir, me interesa siempre el otro. El otro es alguien que me llena, que me completa, es una parte que yo no tengo. Entonces, esos son los temas que a mí me interesan, donde yo puedo tener una excusa para poder entrar a una sociedad, conocer personas que me completan espiritualmente, que me llenan como seres humanos, y es creo que la condición humana, en definitiva. Bueno, con respecto a la inspiración y cuando las personas te preguntan qué pasa si no tenés inspiración, lo primero que tengo que contarte o contarles es no creo en la inspiración. A mí me mata cuando alguien se excusa, puede ser un estudiante o un fotógrafo y dice no estoy inspirado. Es decir, ¿qué es la inspiración? ¿Qué es un ente superior que te baja información, te dice lo que tenés que hacer? Entonces, ¿qué pones? Autor, inspiración y yo. Por eso digo, la inspiración, o si le queremos poner un nombre, inspiración, la parte creativa, lo que sea, es la consecuencia de haber hecho muchos trabajos y en algún momento converge algo, desde leer un libro, mirar una película, hablar con un amigo, estar en un colectivo observando y surge alguna idea. Eh, si tomamos la palabra inspiración como el hecho de, yo lo que creo que en realidad es la persona no tiene nada que decir, entonces cuando vos no tenés nada que decir, no hay inspiración que valga, no existe la inspiración. Si no tenés nada que decir, no vas a agarrar un lápiz y un papel y escribir algo, y menos voy a agarrar una cámara. Entonces, sucede que estoy a veces demasiado disperso, y es una crítica que me hago, porque como que me interesa todo, entonces esa curiosidad no me permiten como entrar en ese periodo de inacción, y estoy constantemente investigando, constantemente haciendo cosas, constantemente haciendo proyectos. De la cantidad de que hago, muy pocos llegan a veces al fin. Pero constantemente estoy haciendo proyectos, constantemente estoy investigando cosas. Y parte de la investigación, o de, si vos querés decir, no hacer fotografías, hay un periodo de investigación en la fotografía, hay un periodo de reflexión respecto a lo que vas a hacer, un periodo de producción para buscar contactos, gente, espacios, cómo lo voy a hacer, cómo me voy a organizar. Y después creo que también la experiencia hace que vos, cuando vayas a un lugar,
empiezas a hacer fotografía. Yo lo que digo es, si la persona me dice no tengo inspiración y digo, bueno, está bien, suponiendo que existe la inspiración, lo mejor para revertirlo es seguir haciendo fotos. En algún momento va a aparecer, porque en tus fotografías estás vos y tenés que saber ver en tus imágenes algo aparece. Entonces, a lo mejor no es que no estés inspirado, si no, no estás motivado, para mí a lo mejor puede ser la mejor palabra. Y para revertirlo, esa falta de motivación puede ser problemas personales, problemas sociales, lo que sea. Entonces, igual hay que hacer fotografía, mucha fotografía, y en algún momento va a aparecer el tema, porque vos estás en tus fotografías está tu esencia. Los proyectos, una vez que uno tiene una idea, esa idea puede ser tanto muy concreta, muy definida en función a la experiencia que uno tenga, entonces tiene estructuras narrativas incorporadas, o puede ser una idea difusa. Eh, Igual las ideas, de la idea a la concreción del proyecto son muchos pasos y no siempre, como dije antes, no todos los proyectos se terminan concretando, pues no todos los proyectos a veces dependen de mí. Es decir, puedes estar haciendo un proyecto de alguna persona determinada, esa persona en X momento no quiere sacarse más, se mudó, se falleció, se terminó el proyecto, no llegaste a concretarlo. Entonces, no hay como algo preestablecido. Me dejo llevar mucho por la intuición. Eh, pero empiezan con una idea, tanto como dije, difusa o muy concreta, y empiezo a investigar. Las investigaciones depende del proyecto. No sé, en Albinos me era muy difícil poder entrar a la casa de la gente, entonces decidí, contra mi gusto, porque me gustan más los retratos ambientados, hacerlo en estudio. Entonces, era cómo iba a ser el esquema de iluminación, hacer la producción, buscar a las personas. En otros proyectos, por ejemplo, me gusta visitar lugares que el problema es que a veces no hay información. Entonces, hay países que, por ejemplo, yo utilizo mucho el Street View, el Street View de Google. Entonces, con el hombrecito ese del Street View lo pongo y empiezo a recorrer lugares y veo imágenes. Es decir, es como si estuviese virtualmente paseando y empiezo a tomar notas. Es decir, eh, no es, también utilicé el Street View en la época de pandemia para hacer como un fotógrafo y capturar imágenes satelitales o imágenes de la cámara del Street View como proyecto en sí. Es decir, ni me quedaba quieto en pandemia, viajaba virtualmente. Pero eso también es una de las herramientas que utilizo mucho. Me gusta un lugar, la cámara de las multicámaras, que es una esfera de Google, que van viajando, van tomando todo el entorno, entonces yo ya más o menos voy teniendo una idea de cómo son los espacios, cómo me gusta tal lugar, y ahí empiezo a investigar. Después en redes sociales, trato de conectarme a redes sociales internacionales, porque, por ejemplo, hay algunos países en los cuales fui, como, no sé, en este caso, algunos países de lo que era la parte de la ex Unión Soviética, que no hay Street View. Entonces lo que hago es meterme en las redes sociales, que a veces las redes sociales no solamente son Instagram o Facebook, sino que hay algunas redes sociales, como hablo un poco de ruso, son redes sociales locales. Entonces empiezo a buscar gente para poder hacerle reportajes y para poder hacer retratos. Entonces me pongo a escribir y esa es la parte de producción, cómo es un proyecto. Últimamente me gusta narrar mucho. También me dejo llevar, perdón, me dejo llevar por lo que aparezca, es decir, hay como narrativas más lineales y hay narrativas que funcionan como si fuesen módulos. Cada imagen son módulos pequeños individuales que después los voy narrando. ¿Cómo? Con la concatenación de imágenes. Entonces, me dejo llevar un poco por lo que me gusta y saco retratos. eh, Ahora estoy incorporando mucho la parte de historias, algunas pequeñas historias que tengan algunas anécdotas determinadas que tengan que ver con el proyecto en sí. Entonces, a la pregunta de cómo funciona eso de organizar un proyecto, las maneras son muchas, no hay una única forma. Y siempre aconsejo que, bueno, los resultados son buenos, nadie se puede sentir como
mal en dar consejos a alguien que dice, bueno, tengo tales resultados de tal forma, me parece fantástico. Cada proyecto me parece que es un mundo aparte y merita, de acuerdo al tema, una narrativa especial, una producción especial, más fácil, más complicada, menos complicada, pero es muy diversa, muy difícil de poder decir que hay una única forma de hacer un proyecto y de concretar un proyecto. Con respecto entonces a los proyectos y a la metodología de qué es un buen proyecto, eh, creo que hay que ser metódico, ¿no? Como dije, investigar, hacer cosas. Y también el tema es que cuando yo empiezo a investigar sobre ese proyecto, me empiezo a hacer una idea mental del proyecto. Entonces, a veces, o la mayoría de las veces, idealizo. Entonces, uno se genera un ideal y cuando llegas al lugar te encontrás con que no sucedió todo lo que vos pensaste que podías hacer o cómo lo ibas a encarar. Entonces, siempre le digo a mis estudiantes, hay que ser metódico, ¿no? Hay que ser metódico, decir, bueno, voy a trabajar, voy a hacer esto, voy a hacer. Eso de no, que no estoy inspirado, no, hacer. Pero también hay que tener un método, pero también hay que tener un método para romper el método, digo. ¿A qué me refiero? Es no ser un caballo de sodero, perdón los que no saben lo que tenían un antiparra y no ver hacia los costados. Es decir, muchas veces cuando uno empieza a programarse cosas, no se da el lugar de las cosas nuevas que aparecen, que a veces son mejor que lo que yo había pensado de ese lugar y que tenía una idea preconcebida o idealizada. Y observé mucho que muchos fotógrafos o mucha gente que empieza a hacer fotografía, como no sucede lo que quería, se frustra. Entonces se frustra y no puede como recuperarse, ¿no? Es decir, tener esa resiliencia para poder encarar el tema. Y yo digo, no, bueno, estoy esperando que suceda a veces ese error porque me saca de esos surcos mentales que me hacen repetir estructuras fotográficas, conceptos fotográficos. Entonces, siempre estar atento a que si hay algún error o no sucede lo que uno quiere, decir por algo es y aprovecharlo, porque me da como una mirada distinta, un enfoque distinto. Es decir, no se podría decir como extinguirse como los dinosaurios, es adaptarse a esa nueva circunstancia. Y a la pregunta, bueno, ¿qué es un buen proyecto o qué es una buena fotografía? Eh, una buena fotografía es, es difícil poder definirlo, ¿no? Porque ¿cómo estamos juzgando una fotografía? ¿En un contexto de un proyecto, como estamos hablando, o una fotografía individual? Alguien me pide un consejo, un estudiante, ¿qué fotografía mando a este concurso? Bueno, ¿cómo se manda? ¿Se mandan 5 imágenes, 10 imágenes, una única imagen? Entonces, hay fotografías que son muy buenas en una narrativa, es una palabra. Entonces, una palabra, ¿quién puede decir que es buena o es mala si no está concatenada con lo anterior o con lo que sigue? Hay fotografías que no tienen ese impacto fuerte y que individualmente funcionan como unívocas, que son excelentes, por decirlo de una forma, que tienen ese impacto visual. Entonces, una fotografía es la que funciona, no digo la que me guste o la que le gusta a la gente, porque te puede gustar y no ser una buena fotografía. Una buena fotografía es la que cumple su función eh, en la narrativa, tanto individualmente como en un conjunto de imágenes. Y hay fotografías que las contextualizadas de su conjunto y pierden esa potencia que tienen porque funcionan en un grupo, no individualmente. Entonces, una fotografía no es solamente la técnica, es el mensaje también, pero hay fotografías que tienen muy buen mensaje y técnicamente a veces no son tan pulcras. Me quedo con eso, me quedo con la fotografía rota y demás, pero que sí que sea visceral, que me mueva algo, una fibra íntima, que deje algo en el espectador. Y no que conteste respuestas o preguntas, perdón, sino
que el espectador se haga más preguntas que respuestas que le da la fotografía. Es decir, que mi fotografía o que la fotografía sea la que te hace, no sé, como razonar, reflexionar, preguntarte cosas. Esa me parece que es una buena fotografía. Con respecto a cuál es la esencia de la fotografía, o por ejemplo, la esencia, tu pregunta de mi fotografía, es una pregunta súper difícil. Primero, ¿qué es lo esencial? Bueno, pues podríamos como conectarlo con lo dicho anteriormente, que la fotografía puede ser que emocione, que la fotografía te deje algo, cambie algo. A veces tengo miedo que la fotografía, hoy en día, la masificación de la fotografía que hay, más que hacer reflexionar, me parece que a veces tengo miedo que anestesie. En el año pasado, en un encuentro que hubo en Córdoba, estábamos en una mesa redonda junto a Eduardo Longón y Rodrigo Ab, y nos preguntaron qué era lo que nos emocionaba de la fotografía. Por supuesto, Eduardo contestó todo bien, con su verborragia también sacó fotografías que son impactantes, impresionantes, admirables. Y Rodrigo Ab en guerras como Afganistán tienen anécdotas impresionantes. Cuando llegó mi turno a la respuesta de qué me emociona de mi fotografía, la verdad que mis fotografías a veces cuando las miro, en realidad es cuando uno ve las fotografías, las ve por segunda vez. No es como ver la fotografía, como digo yo, ver la fotografía de Eduardo Longoni por primera vez, la fotografía de algún autor por primera vez. Ese momento yo no lo viví. En cambio, mis fotografías cuando las veo, el momento yo ya lo viví en el momento que saqué. Y la verdad que la emoción que siento, lo siento a veces, la mayoría de las veces, en el momento que estoy haciendo la fotografía. Es decir, es una rememoración, es un recuerdo, un pasar por el corazón algo. En realidad la fotografía lo que hace, no sé si me emociona, lo que hace es que me recuerde la emoción que sentí frente a determinadas personas, estar frente al acto fotográfico en sí. Eh, es muy difícil explicar lo que es la esencia de la fotografía. Eh, hay muchos aspectos en la esencia de la fotografía, desde lo técnico o lo semántico. Creo que lo semántico y lo técnico van de la mano y, y no sé, no podría contestar realmente cuál es la esencia de mi fotografía. Sinceramente, eh, creo que la esencia está a veces más en los ojos de quien mira una fotografía que en la fotografía en sí. No, no, no. La verdad que no recuerdo ningún reto especial en mi vida. El tipo de fotografía que yo realizo, es decir, no soy un fotógrafo de guerra, no soy un fotógrafo. Creo que se dio muy fácilmente un montón de cosas en mi vida en cuanto a fluyó y, y las cosas que me propuse, no sé si es un reto, las cosas que me propuse a fuerza de voluntad, de esfuerzo, lo logré. Y yo creo que el reto es, a pesar de condiciones económicas, a pesar de eh, problemas personales, el reto más importante es seguir haciendo fotografías sin abandonar, seguir a fuerza de que tus fotografías a lo mejor no les guste al medio, no le guste a determinados estamentos hegemónicos que manejan la fotografía, no, no le dé alcance. El reto es seguir haciendo lo que uno le gusta, lo que uno quiere. Eso me parece ser el reto. El reto creo que es vencer los miedos. Eh, Me gusta mucho la adrenalina, me gustan mucho los, los riesgos, pero nunca los tomé como un reto, como algo, subir al Everest, qué sé yo, y llegar.
pero creo que el reto es seguir estando haciendo fotografía a pesar de un montón de cosas que sucedieron en el país, suceden en el país. La serie más importante para mí, o el proyecto que haya hecho, eh, es difícil, pero bueno, tengo especial afecto, me parece como bastante profundo el proyecto de los menonitas. Ese proyecto fue un proyecto de largo aliento, entre 7 a 10 años que estuve haciendo foto con muchos viajes de entre medio. Empezó en plena crisis del 2001 y luego fue presentado en 2002 a la beca del Fondo Nacional de las Artes y fue premiado con la beca del Fondo Nacional de las Artes y lo continué. Eso lo tenías que hacer en un año en la beca, pero luego lo continué. Creo que es el proyecto que más profundamente entré. Después tengo amor por todos los proyectos porque en cada proyecto que yo hice fui conectándome no solo con temas, sino fundamentalmente con personas que, que hoy inclusive ocupan mucho de mi vida, son amigos. También otro sería menos no hacer diferencia. Memorias de la Guerra. Memorias de la Guerra es un proyecto también que es muy importante por el tema que toca, pero también porque tuve el contacto con gente que estuvo en la guerra de Vietnam, pero no solamente en la guerra de Vietnam contra Estados Unidos, en la guerra de Vietnam contra Francia, que fue antes que Estados Unidos, y contra el Khmer Rouge. Los vietnamitas tienen una esencia, son súper pacíficos y aguerridos, pero tienen una nacionalidad, una unión tan grande, una fuerza tan grande que me emociona y una cultura y una bondad tan grande que me emociona. Entonces tengo amigos eh, increíbles en Vietnam y también hace muchos años. Y conocí desde la ministra de Salud, que fue guerrillera, que era médica en una cueva, a la vicepresidenta, que desde los 17 hasta los 31 años estuvo presa en la jaula del tigre y era una activista importante cuando era joven en la guerra de liberación de Vietnam. La verdad que inclusive no solo a esas personas que ocupan cargos hoy importantes, sino también a gente común, a gente del pueblo, porque Vietnam lo que incluye no eran soldados, era el pueblo defendiéndose, entonces desde maestros, actores que entretenían a los soldados, no solo llevaban un fusil, sino una guitarra, o a compañías de teatro que eran soldados, pero eran compañías de teatro. Ese también me parece que fue un proyecto interesante, muy, muy lindo. Y después todo, tengo un amor por cada proyecto, pero esos dos son dos proyectos bastante fuertes, por el tema y por todo lo que, que pude conocer a través de encarar ese proyecto, de abordar ese proyecto, o esos proyectos. ¿Cuáles son los fotógrafos que me influenciaron o me influencian? No puedo dar, el listado sería enorme, no me puedo acordar de todos. Eh, no tanto, hoy en día no tanto los grandes maestros. Sí, al principio a lo mejor, bueno, miraba a los grandes maestros, que también los impone la hegemonía de ciertos países, ¿no? Los grandes maestros siempre generalmente eran de Francia, de Europa. Por eso digo, también es eso. Sí me siguen gustando mucho los autores modernos, incluso autores jóvenes. Lo contemporáneo. Me parece fantástico lo que se está haciendo. Hay un tipo de fotografía muy, muy difícil de hacer y lo que me gusta mucho y que me parece también como un desafío es el salirse de la estética hegemónica, ¿no? Como los autores que trabajan no lo bello, sino como... porque el arte no tiene por qué ser bello, la fotografía como arte no tiene por qué ser bella,
no tiene que ser colgada como el cuadrito para doña Juana para una cocina o un comedor. Es decir, hay una estética de lo feo, se puede hacer, decir, de la fealdad, que parece fácil hacerlo. A veces me da cosa o presto mucha atención a la gente que dice, bueno, pero eso lo puede hacer cualquiera. Esa foto, muchos que recién empiezan y les mostrás ciertos autores, no sé, Eggleston, gente que rompió ciertos cánones estéticos y demás, y fueron los primeros, ¿no? Que lo hicieron en su momento, o uno de los primeros, y te dicen, eso lo pude haber hecho yo, o lo puede hacer mi hijo, lo puede hacer, sí, lástima que no lo hiciste, o no lo hicieron. Entonces digo, y cuando alguien lo dice, y le digo, bueno, a veces a los estudiantes le dije, bueno, está bien, háganme para la clase que viene, tráigame un rollo, tráigame 10 fotos, 5 fotos, tan simple como esto, hasta que uno se pone a hacer y lo hace. Esos son la estética que me parece que me está influenciando, porque soy de una generación que a veces la estética del preciosismo, no solo el preciosismo técnico, sino el preciosismo de lo que sería la belleza de la imagen, la estética de la belleza hegemónica, fotográfica, es como me parece una de las metas. Es muy difícil salir del estilo porque es la esencia de lo que uno hace. Pero es algo que me parece son autores que me están gustando mucho, difíciles de entender y difíciles de explicarle con una sola fotografía. Por supuesto que lo que hay que ver es la obra total de esos autores, que es lo importante. Con respecto a este punto, hay series de autores contemporáneos, incluso que no son autores con una trayectoria como los grandes maestros que aparecen, que sus nombres son masivos y demás, pero sí me encantan. Lo que sí me gusta mucho es la cultura del libro, ¿no? Es decir, compro muchos libros de fotografía donde se puede ver una obra, un autor. Me siguen gustando eso, me siguen marcando la nueva estética, el lenguaje contemporáneo, el lenguaje último que se está dando en fotografía, y que trata todos diversos temas, ¿no? Todo lo que está pasando. Es decir, que a veces la importancia no es el tema, sino cómo se lo aborda, lo más interesante. Y en eso también me fijo mucho, que hay temas que parecen súper intrascendentes, temas muy simples, pero su abordaje es tan maravilloso que es una obra hermosa, que me dan ganas de verla y decís, wow. En general, las personas lo que buscan son temas que tengan una épica, temas que no me parece que, que no esté bien que lo hagan, pero a veces hay temas más cotidianos, más de la vida diaria, y están abordados de una forma tan hermosa, tan intimista, o con una fealdad, como digo, fotográfica tan hermosa, valga la contradicción, que es lo que me está gustando. Es decir, soy no un coleccionista, pero soy de comprar muchos libros de fotografía, y generalmente lo que me está gustando es la fotografía contemporánea. Sí, respecto a lo que hablamos anteriormente, la fotografía contemporánea también es difícil definirla en los conceptos. A veces los estudiantes, los jóvenes piensan que fotografía contemporánea son unos pocos años hacia atrás. Es decir, hoy Cartier-Bresson es contemporáneo a nosotros. Es decir, ¿qué es ser contemporáneo? Estamos en una época determinada. Lo que sí, la última fotografía, lo que yo me refiero a la fotografía contemporánea, es la fotografía que se está dando en los últimos 10, 15, 20 años. Pero igualmente, cuando uno va para atrás, y nombré a Eggleston, eh, hay un montón de autores que fueron eh, autores que se adelantaron a su tiempo y que sembraron las bases, como Stephen Jobs y demás,
para esta nueva fotografía. Entonces decir, bueno, Stephen Jones es contemporáneo, para mí sí es contemporáneo, porque siguen haciendo hoy muchos fotógrafos esa fotografía que ya lo hizo Stephen Jones, que ya lo hizo Eggleston. Es decir, no es que haya algo súper nuevo. Con respecto a la fotografía contemporánea, eh, muchas veces yo pensé en estos salones o lugares donde hacen convocatorias de lo que es fotografía contemporánea. Es como una fotografía conceptual. ¿Y qué es también el concepto? Podemos ponerlo en tela de juicio, ¿no? Como que la obra también de Stephen Jones, la obra de Eggleston, también eran obras conceptuales. Entonces digo, la fotografía documental, por ejemplo, no la consideran a veces una fotografía contemporánea. O la que tiene muchos condimentos como documentales, el documental clásico, porque hay un documental clásico y un documental más contemporáneo, donde utiliza recursos fotográficos que no se usaban dentro de lo que sería clásico, ¿no? Es decir, la descontextualización, la utilización de flashes de estudio, fondos lisos, algunas técnicas, la fotografía que no es solamente como casa, sino que también que está como, puede estar como armada. Es decir, yo puedo ir a la casa de alguien y hacerlo posar. Antes no lo consideraban como una foto contemporánea, para mí es un documental contemporáneo. La utilización, hoy lo contemporáneo utiliza un montón de recursos. De repente también se está utilizando, aunque le dicen fotografía experimental, a la fotografía estenopeca como algo contemporáneo. También la pregunta a veces me digo, o me la hago a mí mismo, o se la digo, ¿qué estás experimentando? Lo que ya se experimentó hace un siglo atrás, 2 siglos atrás. Es decir, ¿de qué hablamos de experimentación? Estás experimentando lo ya experimentado. Entonces, son rótulos que uno que a veces necesita ponerle, que es contemporáneo, que es documental, todo es documento, ¿no? Que es fotografía experimental. Yo creo que la fotografía contemporánea sí existe, igual que el street photography y la foto callejera. eh, pero la fotografía contemporánea tiene condimentos del uso de flash, despojarse también de algunas técnicas eh, más antiguas. Me refiero a formas de abordar más antiguas, o sea, más desprolijas, por decirlo de alguna forma. Estoy pensando como autor reflexión, es muy difícil determinar qué es la fotografía contemporánea. Yo creo que todo lo que hoy está conviviendo es fotografía contemporánea, se está haciendo en el momento. Eh, difícil poderlo definir qué es fotografía contemporánea. El valor que yo le doy a la enseñanza formal en fotografía, para mí es importante, aunque algunos dicen que usando palabras mías, no sabes si formás o deformás, si condicionás. Hay gente que es autodidacta y lo puede ser. Hay otras personas que no pueden ser autodidactas y necesitan el empuje y la enseñanza. Eh, yo creo que la enseñanza formal es fundamental y la enseñanza formal en fotografía no me refiero solamente al manejo del equipo fotográfico, sino a la forma de ver, al abordaje, que para mí es lo más importante, ¿no? Lo que estamos hablando, el lenguaje, es decir, la técnica en función del lenguaje, pero también la técnica es importante. Yo creo que el profesor es fundamental primero motivar y al alumno, ¿no? Contagiar las ganas de hacer fotografía, contagiar la pasión. Si no tiene pasión, eh, creo que la enseñanza no es, o le falta algo, le falta un condimento. La pasión en la enseñanza me parece fundamental. Pero lo que hace el profesor lo que te está haciendo es acelerar los tiempos de aprendizaje. Y me parece fundamental que si vos, no digo que después tengas que tener la experiencia propia de llevar a cabo tal técnica o tal forma de manejo de iluminación o lo que fuese, ¿no? El lenguaje. Pero si tenés a una persona que tuvo 30 años, 40 años de experiencia y te la está resumiendo y te está quitando piedras del camino,
lo que está haciendo es que vos estés acelerando y eso me parece fundamental. Hay jóvenes que están haciendo una fotografía que sin esa enseñanza, bueno, aparte de el esfuerzo que ellos ponen, no le quito mérito, pero aceleran los tiempos, es decir, pueden llegar a hacer una fotografía de un nivel muy bueno, excelente, eh, con una persona que le está mostrando cómo llegar, qué cosas necesita, qué cosas tiene que hacer, porque si los tendría que vivenciar prueba, error, tardaría muchísimo. Entonces a mí me parece que la enseñanza desde ese aspecto y desde el aspecto de resumir las experiencias de alguien, que no quiere decir vivenciarlas, las vivencias, las experiencias las tiene que vivenciar cada uno, pero con una guía es fundamental, es fundamental. Bueno, también yo soy profesor de fotografía, me apasiona y es algo que poder contagiar, poder formar gente es tan lindo o más lindo inclusive que hacer también fotografías. Es decir, son dos cosas que corren en paralelo y me parece fundamental. Me da mucha satisfacción la enseñanza, por lo cual considero que la enseñanza formal y tiene que ser amplia, ¿no? Porque acá también está el otro tema. ¿Cómo, qué autores se muestran? ¿Qué cosas se muestran? Depende también del profesor, pero también el alumno tiene, o el estudiante, tiene su responsabilidad. Porque hoy el estudiante tiene a mano infinidad de información que puede comparar y el profesor también tiene que poder mostrar un amplio abanico de posibilidades. Por más que tenga un estilo, tiene que mostrar un montón de estilos, tiene que mostrar un montón de autores, tiene que mostrar un montón de técnicas. Primero porque la persona que empieza a aprender no sabe eh, para dónde llevar su fotografía. Entonces, cuando la técnica no está, por más que quiera, tenga una idea, pero le faltan las herramientas para poder llevarlas a cabo, ahí es donde la enseñanza de esas herramientas que a lo mejor uno no la valora en su momento, son fundamentales, son la muleta que permite que yo pueda hacer una fotografía porque tengo el conocimiento para poder desarrollarlas. ¿Qué es lo que yo le doy a la fotografía y qué me devuelve la fotografía? Creo que me devuelve más de lo que le doy. Eh, También creo que ya lo hablé en algunas cuestiones anteriores. Eh, Mi vida es la fotografía. Yo, de que estoy en fotografía, vivo, respiro fotografía. Yo sé que la vida no es solamente fotografía. Lo tengo bien en claro, pero todavía no lo pude llevar a la práctica, creo, porque me tomó totalmente. Me levanto pensando en fotografía, me acuesto pensando en fotografía, eh, no duermo pensando en fotografía, o en la fotografía, o en proyectos, o en textos y fotografías de estudiantes que yo me pongo a escribir para mostrarles, ayudarlos, o pensar en una clase también, porque eso también es fotografía, en una clase, ¿qué les puedo devolver a los estudiantes? Y ahí está, ¿qué les puedo yo devolver a ellos? Y es parte también de mi tiempo. Yo creo que el tiempo es lo que uno no tiene mucho y más a mi edad, y es un valor incalculable, es lo único que tiene importancia. Entonces, le di toda mi vida a la fotografía y recibí de la fotografía eso también. Mi vida es pensar en fotografía, conocer gente, conocer lugares. No, nunca, desde que tengo uso de razón, nunca, desde que pude empezar a salir, yo perdí a mi padre de muy pequeño y a los 18 empecé a viajar, pero nunca pude tirarme, por ejemplo, en la playa, no puedo estar tirado en la playa tomando sol. Y es un problema, no puedo salir de vacaciones sin hacer fotografía. En realidad, no me voy de vacaciones, hago fotografía. Entonces,
No es fanatismo, repito, creo que es pasión. Y es mi vida. ¿Y qué recibí? Bueno, recibo todo, desde... La fotografía me permitió entrar a lugares desde quirófanos de la Fundación Favaloro, ver cosas que no podría haber visto sin la fotografía. Eh, eh, Conocer personas, conocer a mi mujer gracias a la fotografía, a mis amigos que me dio la fotografía, los lugares que conocí gracias a la fotografía, los estudiantes que día a día voy conociendo y sumando también amigos que se convierten a través de los años, esos estudiantes en amigos. Me devolvió mucho la fotografía. Me dio ganas de vivir. Pude superar momentos muy difíciles en mi vida gracias a la enseñanza de la fotografía, que también es hacer fotografía, es estar en fotografía y en hacer proyectos. Hoy te comentaba en off que el proyecto de Menonitas lo hice en un momento bastante difícil en mi vida. En el 2001 era un momento difícil del país, que se vino todo abajo, pero también en un problema personal, de una separación muy traumática. La fotografía también me dio eso, que yo me pude, me, me no digo evadir, pero me ayudó a sobrellevar momentos también difíciles. Es decir, la fotografía me tomó totalmente. Soy una persona que tiene una gran resiliencia, ¿no? Desde chico, al perder a mi padre de chico, eh, tuve que hacer un montón de cosas, pero yo creo que son siempre las dificultades más grandes que uno puede tener son los problemas socioeconómicos y los problemas que fueron sucediendo de crisis económicas, sociopolíticas en el país. Y que no todos la pueden sobrellevar. Pero no por muchas razones, porque tienen que sostener una familia y de repente no tienen tiempo para poder hacer fotografía. Algunos lo pueden lograr, otros no. Y no quiere decir que uno sea más fuerte o mejor que otra persona. Pero yo creo que fueron eso. Hubo momentos en la gente de mi edad que soportó muchas crisis y que eso sucedían cada 10 años, un poco más ahora. En este momento creo que hay una crisis bastante grande social, pero también creo que esas crisis fueron también, ahora que me pongo, fueron los motivos también, por ejemplo, cuando hablé del 2001, las que me llevaron a hacer proyectos que no lo hubiese hecho si no hubiese habido esa crisis. Es decir, creo que fue, yo no sé cuál es la causa y la consecuencia. En el 2001 me puse a hacer uno de los proyectos más importantes, que fue el de Menonitas. Creo que uno se fortalece, no sirve estar encerrado o que se caiga con esas crisis o esos problemas personales. Cuando hay algún problema personal, creo que el refugio mío siempre fue la enseñanza, en definitiva la fotografía y el hacer fotografías. Eso fue causa-consecuencia. Es decir, las crisis son lo más difícil de sobrellevar. Creo que hay que tener la fuerza y la fuerza la encontré a lo mejor en hacer algo que me apasiona, que es la fotografía, y uno la puede sobrellevar. Entonces a veces, no sé si gracias a la fotografía pude atravesar esas crisis o cuál fue lo más difícil, pero también está en uno, en saber que uno puede hacerlo. Eh, es difícil, no quiero que se malinterprete que diga que hay gente que no lo puede hacer, porque son las causalidades, las causas son diversas, pero así fue. Las crisis creo que son lo más difícil en nuestros países, que estamos acostumbrados, ¿no? A ese subir y bajar cíclico de crisis que tenemos. ¿Con cuál de mis cámaras no me desprendería jamás? Es casi con todas. Eh, Recién ahora,
estoy tratando eso de aprender a despegarse con cierta edad. Soy un acumulador compulsivo, cosa que es muy difícil que pueda desprenderme de alguna cámara. Sí pude desprenderme de una cámara que se la había prometido hace unos años a un alumno y le entregué una Hasselblad que yo tenía, mi Hasselblad, con mis objetivos. Eh, Después, las demás me es hoy muy difícil, pero estoy tratando de aprender a despegarme de algo, pero es muy difícil porque me gusta, porque también me gusta como objeto. Lo analógico es eso, también el objeto, las cámaras. Entonces estoy tratando de aprender a despegarme de algunas cámaras, pero tengo un montón de cámaras de colección que no las vendería, ¿no? Tampoco es que a lo mejor tengo la necesidad de venderlas. Y me gusta mucho el objeto, el arte objeto, la cámara como objeto. Así que a la pregunta si me desprendería de alguna cámara, no, pero estoy aprendiendo, ya logré desprenderme de algunas. Es decir, también a veces hay egoísmo en el hecho de pensar qué pasaría si yo hoy no estoy con la cantidad de cámaras o algo que uno tiene por ahí, ¿no? Y fotos y objetos que uno que va acumulando, tipo museo. La Rolei, quizás, la Rolei biobjetiva, Twin Lens, esa es una cámara, la Leica M6, son cámaras que no me desprendería, pero me gustan todas las cámaras que tengo. ¿Qué me gustaría que la gente recuerde o tome de mis fotografías? Eh, no sé, creo que le deje algo, una emoción. Eh, no podría definirlo, porque La- las personas pueden ver en mis fotografías una diversidad de conceptos, de cosas, de sentimientos que ni yo lo veo. O sea que el cierre de la imagen lo da el espectador, ¿no? Con lo cual, con que deje algo y no puedo definir qué en particular, me parece que ya con eso he logrado algo de lo que quiero. Aunque en realidad creo que la fotografía es algo egoísta. Por lo menos para mí, primero la fotografía lo hago para mí. Es decir, cuando todos hablábamos eso de que la fotografía uno lo hace para mostrarla. Sinceramente lo primero que hago es para experiencia personal. Para mí la fotografía es una excusa como vector de experiencia. Tener una experiencia personal es la mejor excusa que yo encuentro para poder conocer a alguien, estar en algún lugar y es mi modo de poder eh, como representarlo, eh, hacerlo, esa vivencia tangible. Eh, Nunca, hubo momentos en que no mostraba mucho, en esos momentos que yo dije había ciertos inconvenientes personales y demás, y no era que tenía la necesidad de mostrar fotografías. Eh, pero a la pregunta esa, con que algo quede de esas fotografías en alguna persona, yo estoy más que satisfecho. Sí, con respecto al acto fotográfico, eh, es la necesidad que tengo. eh, la fotografía es memoria, la fotografía es, creo que es la esencia de la fotografía, o el que hace fotografía es saber que la vida, el momento, ese instante ya muere. Eh, y por ende, fotografía. Yo creo que tengo una necesidad de aprehensión de esos momentos, de rememorar, de recordar, de pasar nuevamente a la memoria o recordar, pasar por el corazón. Eso para mí es creo que lo más importante. Y a lo mejor no tanto conectando con lo que hablé anteriormente, es la necesidad de mostrar lo que yo hago, sino que es primigeniamente es una necesidad personal, la necesidad de aprender, de aprehensión, me refiero, de aprehensión de ese instante, para más luego poder verlo.
porque a veces estoy tan concentrado en el acto fotográfico que no lo puedo vivenciar. Yo sé que a veces me pierdo de ser como un espectador de algunas cosas que estén sucediendo, porque estoy concentrado en cómo voy a fotografiar ese momento. Entonces, luego la necesidad es de pasarlo por la memoria. Por eso creo que fotografía en su esencia es eso, es memoria, básicamente. Temas difíciles, hijo de puta, que me preguntas. Eso lo podés poner si querés, porque sé que no cortás. ¿Qué hijo de puta? ¿Cuál es lo más difícil, el momento más difícil? Este que tengo que pasar. Nada, está bien, perfecto. Gracias, Marcelo.